No, esta noticia no está en los principales periódicos, tampoco en la televisión o en la radio. No esperen escucharla, solamente aquí la vamos a poder comentar. Y se refiere a lo que están haciendo con nuestros niños y la forma tan asquerosa en la cual el hombre ha tomado la inocencia de estos niños y los ha pervertido. Sí, es un tema común la pedofilia. Sin embargo, hoy la vamos a ver desde una visión que usted nunca ha escuchado y que tal vez sea una de las únicas veces que va a poder escuchar. ¿Qué pensaría el Padre Pío? Es lo que vamos a ver en el día de hoy. Estimados amigos, mi nombre es Diego Mauricio Duque y este es su canal Bajo el Auxilio del Padre Pío. En cierta ocasión el Padre Pío recibió una mujer a la que le pidió que cerrara los ojos y después le dijo, ¿qué es lo que ves? Ella le dijo lo que veía y luego el Padre Pío le dice, pues tú lo has matado. Con esa desazón, de esa manera tan directa, el Padre Pío le habló a esta mujer. Será algo que trataremos en un video próximo. Esto lo digo para que nosotros iniciemos esta conversita, digamos así, este podcast, entendiendo que tenemos que darnos cuenta de esto, que es una noticia muy fuerte, muy difícil, que toca a nuestros niños, que toca la inocencia de nuestros niños, sí, pero que tenemos que conocerla porque nadie ha querido hacerla conocer. Son muy pocos los medios que la han replicado a esta fecha en la cual estamos haciendo este podcast y salió originalmente el 6 de junio en un portal italiano que es la nueva Bussola Quotidiana. Y el título de este artículo es el siguiente. Colossi del web lobby y sette così cresce la pedofilia. Que entonces en español más o menos sería gigantes de la web, grupos de presión o los lobbies y sectas, así es como crece la pedofilia. Esta no es una noticia más. Esta es una noticia que ha sido ignorada por los medios de comunicación deliberadamente, y no solo los medios de comunicación. La policía, los gobiernos del mundo entero no quieren hacer nada respecto a esto. Y las organizaciones de derechos humanos que supuestamente defienden los derechos humanos tampoco quieren hacer nada a este respecto. Todos los medios están pendientes en este momento de la cuestión del racismo, algo que me pidieron algunas personas, alguna persona me pidió que tratase sobre la cuestión de este hombre negro en Estados Unidos, pero es sencillo, inclusive con esta noticia podríamos tratarlo como forma secundaria. Es sencillo nosotros como católicos tomar posición frente a eso. ¿Por qué es sencillo? Si nosotros no sabemos si algo es bueno o algo es malo, simplemente miremos qué hacen los medios de comunicación. Si ellos lo promueven, sabemos que los medios de comunicación solamente están tristemente para promover lo malo, promueven el aborto, promueven la eutanasia, promueven todas estas cosas, y que si están promoviendo algo es porque ese algo debe ser malo y la posición contraria debe ser la buena. Esto aplica para muchas cosas, no digo que siempre sea así, pero la mayoría de las veces es así. Ejemplo de esto, El Espectador aquí en Colombia, que es uno de los periódicos más importantes, un periódico liberal financiado por la Open Society, una asociación que pertenece a George Soros, uno de los hombres que conspira contra la iglesia y quiere ver a la iglesia destruida, financiador de la asociación Bill y Melinda Gates, que ahora supuestamente quieren dar una vacuna para el mundo entero cuando ellos son los mayores promotores del aborto. Uno de los mayores promotores del aborto es esa asociación. En fin, ahorita entonces el espectador saca un montón de noticias diciendo que en Estados Unidos ha sucedido racismo, racismo, etcétera, y un montón de noticias que casi es un copy paste de la misma idea, pero lo difunde, lo difunde, lo difunde. Entonces, ¿por qué yo digo entonces que los medios promocionan aquello que es malo y que lo que ellos promocionan nosotros debemos pensar que lo contrario es lo bueno?
Porque esta noticia no aparece en esos medios y esta es una noticia que debería aparecer y la indignación no debería estar en esta cuestión de un supuesto crecimiento de racismo en Estados Unidos, sino que debería estar puesto en esto, porque realmente esto es macabro. Entonces, ¿qué pensaría el Padre Pío? Sinceramente aquí es sencillo. Sería la indignación e incluso el lanzar una maldición contra los que se atreven a hacer una cosa de estas. Muy bien, entonces eh, empiezo leyendo la noticia. Recuerden que es de la Nueva Bússola Cotidiana y dice en determinado punto de la noticia: Heart of Matter es el Observatorio Mundial contra la Pedofilia, Osmocorp, especializado en comprender Internet, tanto en su parte pública como en la llamada web profunda. Es en esta actividad de monitoreo que Meter informa a la policía de todo el mundo. Pero el problema, informa el informe que hace esta asociación dirigida por un sacerdote, el padre Fortunato Di Noto, es que pocas fuerzas policiales toman en serio los informes. Entonces, lo primero, no los toman en serio, los medios no los publican. Ahora bien, ¿qué es lo que ellos no toman en serio? Empieza aquí la entrevista de la Nueva Bússola Cotidiana al padre Di Noto. Miren que curiosamente esta es, si no me equivoco, la única asociación de este tipo, o por lo menos la única que ha hecho esto, de denunciarlo públicamente al mundo entero. Y es una asociación católica, ¿no? Justamente cuando los medios hoy caen encima de un sacerdote que comete una violación o cualquier cosa así, aquí tenemos un sacerdote que se encarga de vigilar toda esta cuestión de la pedofilia y destapar esto que es una podredumbre y que los medios no quieren mostrar. Pregunta, padre Dinoto, ¿qué tipos de niños son víctimas de la pedofilia? Entonces él aquí dice que ellos se especializan en ver los casos de niños, digamos, desde los 0 hasta los 12 o 13 años, ¿cierto? No más allá, porque él dice que es lo que se puede catalogar dentro de la violación, digamos, infantil, dentro de lo que sería la pedofilia, porque él dice, la pedofilia se refiere a los niños prepubertos, ¿no? Que sería entonces más o menos hasta los 12 13 años. Muy bien. Entonces él va a dar algunas cifras que voy a dar en un momento y luego dice, es difícil entender que detrás de estos números hay niños reales. De 2014 a 2019 reportamos más de 16 millones de fotos pornográficas infantiles. Es cierto que a veces se repiten o a veces son casi lo mismo, pero no son pocos los niños. No es pocos niños con un libro de fotos de 1 millón cada uno. Son millones de niños. Miren esto, son millones de niños. Eh, ellos entonces hablan, el padre aquí dice que ellos han hecho esto, ellos hacen esto de manera voluntaria, en fin, que hicieron una denuncia en la isla de Tonga, que al principio no se los tomó en serio y después se hizo algo, y él lo dice de esta manera. Las autoridades hicieron algo, a ver, dice, y el problema se ha resuelto casi por completo, o sea, ni siquiera fue resuelto completamente. Él dice que este material se comparte por alojamiento en la web. eh, Personas que suben a estos alojamientos por 24 horas ese material tienen a su gente, se le reparte a esta gente, etcétera, estos pedófilos, etcétera. Y ellos, digamos, ya saben cómo es que van a conseguir ese material, ya tienen sus líneas de contacto, etcétera. Entonces el rastreo siempre es muy complicado. Bueno, eh, después él va a mencionar aquí algo que es bastante, eh, digamos, diciente de la situación. Ahí le preguntan, padre, si compara la atención de los medios con respecto a la iglesia, tanto para casos verdaderos como para casos falsos, un caso falso fue el del cardenal Pell, que fue acusado de violación y que hace poco el tribunal lo declaró inocente, pero inició otro proceso contra él. Él
realmente es inocente porque no hay pruebas de ninguna estirpe para condenarlo. Eh, Curiosamente, lo triste que uno como católico no entiende es que un obispo X salió lamentándose de que el cardenal hubiera salido airoso de esta situación, o al menos en esta primera instancia haya salido airoso. Eh, no entiendo realmente cómo es posible eso. Parece que hubiera otros intereses detrás de esa condena al cardenal. Pero en fin, entonces los medios se concentran en esos casos. Pero la atención de la prensa no se centra en los informes que usted anualmente presenta. ¿Qué reflexión usted podría hacer? Entonces dice el padre Dinotto: mire, agradezco a los pocos medios y voces del mundo católico, mientras que hay un silencio absoluto por parte de los grandes medios. En mayo tuvimos la 24, digamos, eh, celebración, no puede ser, digamos, 24 conmemoración de las víctimas infantiles, y la gran prensa ni lo mencionó. Es la misma prensa que afecta a los edificios de la política, la misma prensa que, digamos, domina toda esa cuestión política económica. Hace 2 años enviamos 1000 informes a 1000 autoridades en el mundo. También nos autoimpusimos los gastos, pero en vano. Es posible que saber sobre miles de niños violados no le interese a nadie. Solo al pensarlo vienen los escalofríos. ¿Dónde están todos los activistas de derechos humanos, activistas defensores de los derechos humanos en este momento? Pero si fuese el caso de un sacerdote, ahí sí lo hablarían durante años y años y años. Bueno, y yo voy a dar entonces por último aquí las cifras y de lo que este padre está hablando, para que ustedes me entiendan, porque para mí es una gran tristeza tener, digamos, causa indignación que los medios ahorita estén, valga la redundancia, indignados con lo de Estados Unidos y no hayan ni mencionado esta situación. Eso realmente habla mucho de la sociedad que hoy tenemos y y la cual el Padre Pío despreciaba porque era una sociedad ya corrompida, ¿no? Él despreciaba esa sociedad corrompida. Bueno, entonces vamos con estas cifras. En el informe de 2018 eran más de 3.053.317 archivos. Con archivos hablamos de enlaces, videos, fotografías, ¿cierto? De niños, de pornografía de niños. Esta fundación lleva haciendo esto desde 1989. Ahora, este año se presenta el informe del año pasado, ¿cierto? De la consolidación del año pasado. Resulta que doblaron ese número y ya son más de 7.074.194 archivos. Y ellos encontraron estos datos en medio de chats privados, 323 chats informados, 325 carpetas comprimidas en RAR, más de 8.489 enlaces, 992.300 videos, y así va aumentando, va aumentando, va aumentando. Ahora bien, ¿a qué corresponden esos videos? ¿A qué corresponden todas estas fotografías? Dice aquí el padre. Eh, Él habla de una pedofilia cultural incluso y otras cosas más que están en este artículo y que yo me he visto en la obligación de resumir. Y él aquí menciona lo siguiente. Al- eh, Cuando son niños mayores de 8 años, ya lo que se ve en esa pornografía son eh, torturas, son encadenados estos niños, son esclavizados, torturados, etcétera, etcétera. Y bueno, para promover esta porquería. Eh, Ahora bien, los casos que informamos, dice el padre, se refieren también a niños, escuchen esto, de los 0 a los 2 años. Y estamos hablando de que esa pornografía de esos bebés recién nacidos excede a más de 4.006 videos y 7.643 fotografías. Esto es realmente lo más dramático. El mundo debe enterarse
de esta realidad de los bebés violados. Estamos hablando de niños recién nacidos que son usados para esta pornografía. Imagínense lo que puede ser atreverse a hacer una cosa de estas con un niño que apenas y está recién nacido, o sea, un niño de 0, 2 años, y los niños más grandes son torturados, amarrados, etcétera. Bueno, esto es lo que los medios no publican, mientras están pendientes de cualquier otra cosa para desestabilizar cualquier gobierno medianamente bueno. Tenemos esto que nadie lo va a decir. Nosotros entonces, como devotos del Padre Pío, como católicos, debemos reaccionar ante esto. Lo que nosotros podamos hacer, tenemos que hacerlo. Una de las cosas más esenciales es la oración y sobre todo restaurar en las almas ese deseo de alcanzar a Dios, porque una asquerosidad de estas, una barbaridad de estas, una inmundicia de estas solo se da porque el hombre abandonó a Dios, porque corrompió su corazón. Entonces necesitamos otra vez infundir la fe en los más pequeños, en todas las personas que están a nuestro alrededor, para restaurar todas las cosas en Cristo como queremos en este canal. Y sobre todo, saber que el Padre Pío nos puede auxiliar en esta tarea. Esto nos sobrepasa, es verdad, pero tenemos que comenzar, aunque sea con estos granos de arena. Y por lo pronto, estar informados de lo que sucede. Esto nos abre el panorama y también nos muestra que el mundo de hoy es un mundo que está podrido. Lo que nosotros vemos por encima, la diversión, el progreso, no sé, los lanzamientos al espacio, los avances en la tecnología, en la técnica, etcétera, no son más que un chivo expiatorio, por decirlo así, de una sociedad que por lo profundo está podrida, porque quien sea capaz de consumir una pornografía de niños, de recién nacidos, simplemente está endemoniado, no hay otra forma de decirlo, o tiene una influencia del demonio profundísima, porque es el deseo, ya no podríamos hablar de un deseo meramente sexual, es el deseo de pervertir la inocencia. ¿A qué punto hemos llegado? ¿Y en qué mundo es el que estamos viviendo? ¿Y cómo es que nadie quiere hablar de esto? Que es lo más terrible aún, la indiferencia del mundo. Un mundo que abandonó a Dios y, como dice el Padre Pío, la sociedad de hoy no reza, o sea, la sociedad de hoy no cree en Dios, la sociedad de hoy abandonó la fe verdadera y por eso se está desmoronando. Se está desmoronando. Todo empieza a caer. ¿Intervendrá Dios en todo esto? Nuestra Señora de Fátima dice que así será. Por eso ella promete, por fin mi Inmaculado Corazón triunfará. Pidámosle al Padre Pío que adelante, que pida ese adelanto del triunfo de Nuestra Señora para que los justos que gimen y se duelen por los inocentes puedan reclamar a Dios esa victoria y esa victoria llegue sobre todos los hombres. Que el Padre Pío pues nos guarde y este sinsabor también nos haga a nosotros volver los ojos a Dios. Quedémonos pues con la bendición del Padre Pío y que el Padre Pío les bendiga abundantemente. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria.